¿Te imaginas poder multiplicar por 3 la rentabilidad de bolsa? Suena al plan perfecto, ¿verdad? Si el Nasdaq sube un 10% este año, tú ganas un 30%. Si sube un 20%, tú ganas un 60%. Te haces millonario en la mitad de tiempo. Y lo mejor de todo es que es muy fácil. Vas a tu broker, buscas un ETF que se llame Daily 3X Leverage y le das al botón de comprar. Pues tengo que decirte que si haces eso pensando en mantenerlo a largo plazo, te vas a arruinar. Y no es una forma de hablar, es una certeza. Mirad este gráfico. En el año 2022, el índice Nasdaq cayó un 33%. Fue una caída dura, pero recuperable. ¿Sabéis cuánto cayó el famoso TQQQ, que es el ETF que replica el Nasdaq por 3? No cayó un 99%, no, cayó un 79%. Y aquí viene el problema que mucha gente no entiende. Para recuperar una caída del 33%, necesitas subir un 50%. Pero para recuperar una caída del 80%, necesitas hacer un más 400% de rentabilidad. Estás prácticamente muerto. Tu dinero se ha esfumado. Hoy vamos a destripar la trampa de los ETFs apalancados. Vamos a ver por qué estos fondos no están diseñados para inversores, sino más bien para ludópatas de un solo día. Os voy a enseñar el concepto de Volatility Decay, que es una especie de asesino silencioso que se come tu dinero incluso cuando la bolsa no baja. Si tienes alguno de estos fondos en cartera o si estabas pensando en comprarlos, este vídeo te va a salvar la cuenta. Atentos porque empezamos. Para entender por qué estos fondos son un problema siempre a largo plazo, tenemos que ir a la fuente, al documento legal que nadie lee, el folleto. Si abres el prospecto del TQQQ o del UPRO, verás una frase en negrita, a veces en mayúsculas, que dice algo así como: el fondo busca resultados de inversión que correspondan a 3 veces el rendimiento del índice por un solo día. Quedaos con esto, un solo día. Estos fondos no están diseñados para darte el triple de lo que haga el Nasdaq en el año 2026 o durante un periodo de tiempo largo. Están diseñados para darte el triple de lo que haga el Nasdaq hoy, entre el momento de la apertura y del cierre del mercado. Y para cumplir esa promesa diaria, el gestor del fondo tiene que hacer algo que va en contra de toda lógica de inversión, que es el reequilibrio diario. Vamos a ver cómo funciona la sala de máquinas, porque aquí está la clave de por qué se pierde dinero. Imagina que tienes un fondo apalancado por 3. Tienes 100 euros tuyos y 200 euros prestados, ¿vale? Que se hace vía derivados. Tienes una exposición total de 300 euros. Ahora se pueden dar dos escenarios. El escenario A es el escenario alcista, el mercado sube. Imagina que el mercado sube un 10%. Tu exposición de 300 euros sube a 330. Genial, has ganado 30 euros. Ahora tu capital es de 130 euros. Pero aquí viene el problema. Para ser un fondo 3X, tu exposición debería ser 3 veces tu nuevo capital. Es decir, 130 euros por 3 serían 390 euros. Pero tú solamente tienes 330 euros de exposición. Te faltan 60 euros. ¿Qué tiene que hacer el gestor antes de cerrar el mercado? Tiene que comprar más. Tiene que endeudarse más para comprar acciones. Y lo hace justo después de que han subido de precio. Es decir, está comprando caro. Y ahora vamos a ver el escenario B, que sería el contrario. El escenario bajista, el mercado baja. Ahora imagina que el mercado cae un 10% también. Tu exposición de 300 euros baja a 270. Has perdido 30. Tu capital se queda en 70 euros, tu capital inicial. Para seguir siendo un fondo 3X, tu exposición debería ser 70 euros por 3, 210 euros. Pero tú tienes 270 euros de exposición. Estás demasiado apalancado, ¿vale? Estás en riesgo de quiebra si sigue bajando. ¿Qué es lo que hace el gestor? Tiene que vender urgentemente para reducir la deuda. Tiene que vender acciones justo después de que hayan caído. Es decir, que posiblemente esté vendiendo barato. ¿Veis esto, verdad? Esto es una especie de anti-inversión. Un inversor racional intenta comprar barato y vender caro. Estos fondos, por pura obligación, no porque sean tontos, es por pura obligación, pero hacen lo contrario todos los días. Compran cuando sube y está caro y venden cuando baja y está barato. Si el mercado sube en línea recta, sin parar, este sistema, pues sí, funciona de maravilla y te vas a hacer rico. Además tienes el interés compuesto ahí a tu favor, pero si el mercado hace lo que siempre hace, es decir, subir, bajar, este reajuste diario va lijando poco a poco tu dinero. Este efecto tiene un nombre técnico, ¿vale? Se llama Volatility Decay o decaimiento por volatilidad.
para explicarlo, vamos a coger la pizarra y os voy a demostrar con números reales cómo es posible que el mercado se quede plano y tú, mientras tanto, estés perdiendo un 5% de tu dinero sin que nadie te lo haya robado. Bien, ya hemos visto la teoría del reset diario. Ahora vamos a ver la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a ver la sangre. El problema de estos fondos no es que bajen mucho cuando el mercado baja. Eso, pues ya te lo esperas, ¿verdad? Si te apalancas por 3 y el mercado cae, te aguantas, no queda otra porque además lo sabías. El problema real, la verdadera estafa, es que puedes perder dinero incluso cuando el mercado no baja. Sé que suena imposible, ¿vale? Si el mercado se queda igual, se queda plano, pues yo me debería quedar igual, ¿verdad? Pues no. Os presento a vuestro peor enemigo, el decaimiento por volatilidad o volatility decay, como vimos antes. Vamos a hacer un experimento, ¿vale? Imaginad a dos inversores. Vamos a llamarles Ana y Luis. Ana invierte 100 euros en el SP500 normal, ¿vale? Y Luis invierte 100 euros en el ETF apalancado por 3, el UPRO. El mercado va a tener 2 días muy pero que muy movidos. Un día sube y al día siguiente baja para corregir. Un mercado lateral típico, ¿vale? Vamos a hacerlo con cifras un poco locas, ¿vale? El día 1 el mercado se vuelve loco y sube un 10%. Ana verá cómo sus 100 euros suben un 10% y se convierten en 110 euros. Por su parte, Luis, que va apalancado por 3, verá cómo esa ganancia del 10% a él le suponen un beneficio o él gana un 30%. Genial, sus 100 euros se convierten en 130 euros. Luis se ríe de Ana en su cara. Se siente un genio, pero que no ría tanto porque llega el día 2 y el mercado corrige, baja un 9,09%. ¿Por qué elijo este número tan raro? Porque matemáticamente si tienes 110 euros y le resta un 9,09%, vuelves exactamente a 100, ¿vale? Ana tenía 110 euros, pierde este 9,09%, de manera que Ana vuelve a tener 100 euros. Ella no ha ganado ni ha perdido, está en paz. Ahora vamos a mirar a Luis, que antes se ría mucho, y aquí viene la masacre. El mercado ha bajado lo mismo, un 9,09%, pero el fondo de Luis tiene un apalancamiento por 3. Así que 9,09 multiplicado por 3 es una caída del 27,3%. Calculadora en mano, Luis tenía 130 euros, si le quitamos el 27,3%, pues se queda con 94,50 euros. Fijaos bien, el mercado ha empezado en 100 y ha acabado en 100. El mercado no ha caído, ha seguido igual. Ana no ha perdido, pero Luis ha perdido un 5,5% total de su capital en solo 48 horas, en 2 días. ¿Dónde está ese dinero? Se ha esfumado, se lo ha comido el reajuste diario, ¿vale? Esto es el volatility decay. En un mercado que sube y baja sin dirección, el apalancamiento termina por desangrarse él solito. Y seguro que alguno estará pensando ahora mismo, bueno, eso es un ejemplo teórico de pizarra, ¿vale? Pero en la vida real el mercado a largo plazo siempre sube. Pues vamos a ver datos reales, ¿de acuerdo? Vamos a viajar al año 2011. 2011 fue un año feo. Crisis de deuda en Europa, líos en Estados Unidos, el mercado estuvo dando bandazos todo el año, vaivenes, arriba y abajo, volatilidad total, ¿vale? Mirad cómo terminó el año. El Standard & Poor's 500 terminó plano, con una ligera ganancia del más 2% contando los dividendos. Un año muy aburrido, pero bueno, al menos no perdiste dinero. Algo de poder adquisitivo sí, pero no perdiste dinero. Si la lógica funcionara, el ETF por 3 debería haber ganado aproximadamente un 6%, ¿verdad? Pues no, resulta que el UPRO, que es el Standard & Poor's 500 apalancado por 3, el UPRO terminó el 2011, perdiendo un menos 12%. El mercado subió y tú perdiste un 12%. Esa diferencia del 14% es el coste de la volatilidad. Es el precio que pagaste por el vaivén diario. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de este vídeo. En este caso, el tiempo juega en tu contra. Cuando inviertes en fondos normales, el tiempo es tu amigo. Pero cuando inviertes en ETFs apalancados, el tiempo, todo lo contrario, es tu peor enemigo. Cada día que pasa con el mercado lateral, tú pierdes un poquito. Es como caminar con una mochila que cada día pesa más. Si el mercado sube en línea recta, como un cohete, como en 2020 o 2021, la fuerza de la subida va a compensar el peso de la mochila. Pero si el mercado duda, si el mercado titubea, la mochila te va a terminar aplastando. Pero esperad, porque todavía no hemos hablado del otro coste. Hay otro coste, porque además de perder dinero por esta cuestión matemática que hemos visto,
tienes que pagar los intereses del préstamo que hay dentro del ETF. Y con los tipos de interés actuales, eso es un agujero negro que os voy a enseñar ahora mismo. Si vas a la web de ProShares o Direxion, por ejemplo, verás un número que parece razonable. Gastos de gestión, expense ratio, ¿vale? 0,95%. Y tú piensas, bueno, es un poquito más que un fondo normal, pero por triplicar mi ganancia pago ese 1% encantado. Mentira. Ese no es el coste real. Ese 0,9% es lo que cobran ellos por encender la luz y pagar a los empleados. Pero falta lo más importante, el coste del dinero. Recordad lo que dijimos al principio. Para que tú inviertas 100 euros y tengas la fuerza de 300, alguien tiene que poner los otros 200 euros. El fondo no tiene ese dinero, lo pide prestado. Lo hace a través de unos contratos llamados swaps con grandes bancos como por ejemplo Goldman Sachs o JP Morgan. Y adivina qué, los bancos no prestan dinero gratis. Durante la década de 2010 a 2021, los tipos de interés eran casi el 0%. Pedir prestado era prácticamente gratis. Por eso, estos fondos funcionaron tan bien, porque iban con viento de cola, con viento a favor. Pero hoy, en el año 2025-2026, ya que estamos, los tipos de Reserva Federal rondan el 3,5-3,75%. Se supone que van a seguir bajando, pero ahora mismo rondan eso. Vamos a echar cuentas. Si el fondo es apalancado por 3, esto significa que tú pones 1 euro. Por otro lado, el fondo pide prestados 2 euros. Por tanto, el fondo tiene que pagar intereses sobre esos 2 euros de deuda. Si el tipo de interés es del 3,6% aproximadamente, más un pequeño margen, también llamado spread, que cobra el banco, digamos que el coste de la deuda es de un 4,1%. Multiplica 2 euros de deuda por 4,1% de interés y eso da un total de 8,2%. Ahí lo tienes, el coste oculto. Antes de que el mercado abra, antes de que se mueva un solo punto, tú ya has perdido un 8,2% anual en intereses más el 0,9% de comisión de gestión anual. Estás empezando la carrera con una mochila de menos 9% al año. El Nasdaq tiene que subir un 9% solamente para que tú te quedes a cero, que estés en break-even, que lo llaman. Y aquí hay un matiz también importante. No todos los índices sufren igual. Por ejemplo, las empresas del SP500 pagan dividendos. Eso aproximadamente viene a ser un 1,5%. Como vas apalancado por 3, recibes 3 veces esos dividendos. Eso ayuda a pagar los intereses. Y el golpe aquí es un poquito menor. Pero en el Nasdaq las tecnológicas apenas pagan dividendos. No tienes ayuda. Te comes el coste de los intereses enterito. Así que, si sumamos el efecto de la volatilidad y el coste de los intereses, llegamos a la conclusión final y definitiva de que en un año lateral donde la bolsa sube un 5 o un 6%, tu vecino con el fondo indexado normal gana dinero, pero tú con el fondo apalancado por 3 pierdes dinero. Estás pagando un 9% de intereses y perdiendo otro tanto por la volatilidad. Entonces, ¿esto significa que no hay que usarlos nunca? ¿Que son basura? Tampoco es eso. A mí no me gustan en absoluto, ¿vale? Y os estoy hablando de ello para que sepáis que existen. Pero no significa que sean basura, significa que son herramientas un poco como de precisión, pero nunca de acumulación o nunca para mantener en el largo plazo. A continuación, os voy a enseñar una estrategia. Cómo usar esto sin arruinaros, cuándo entrar, cuándo salir y sobre todo vamos a ver cómo protegerse. Es muy sencillo, pero recordad, son para inversiones de cortísimo plazo. Después de ver cómo el volatility decay y los intereses se comen tu dinero, la conclusión fácil sería: estos fondos son basura, no los toques. Pero eso sería engañoso. Estos fondos son herramientas muy potentes que existen para los inversores minoristas, si tienes un sistema, por supuesto. Si compras el TQQQ, el fondo del Nasdaq, y te vas a dormir durante 10 años, vas a perder dinero, evidentemente. Si te pilla un año 2000, un 2008 o algo así, estás acabado. Así que, ¿cómo se domestica la bestia? Te voy a dar las 2 reglas que usan los profesionales para intentar entrar en el mercado en un buen momento. No son infalibles, por supuestísimo, ¿vale? Y además son sencillísimas. La regla número 1 es la regla del semáforo. Y además necesitas un árbitro, alguien que te diga cuándo es seguro entrar al agua y cuándo hay tiburones. Ese árbitro se llama media móvil de 200 sesiones. Es una línea que suaviza el precio de los últimos 200 días. La estrategia es simple, pero estúpidamente simple. Semáforo, zona verde del semáforo. Esto pasa cuando el precio está por encima
de la zona verde de 200 sesiones. Si el precio está por encima, la tendencia es alcista. Entonces aquí, en ese cruce, es donde los ETF apalancados suelen brillar. Aquí es donde puedes comprar. Pero luego está la zona roja, cuando el precio está por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Si el precio cruza a la baja, fuera, vendes todo. Te pasas a efectivo, a bonos o a cualquier otra cosa que te interese. ¿Por qué funciona esto? Porque el Volatility Decay te mata en las caídas largas y lentas. La media móvil de 200 sesiones te saca del mercado antes de que esa herida sea mortal. Si hubieras usado esto en el 2008-2022, te habrías ahorrado caídas del 80-90%. Habrías estado fuera mirando los toros desde la barrera, aunque obviamente no significa que no puedas perder usando esto, ¿vale? Segunda regla, gestión del riesgo. Imagina que tu cartera es un plato de comida, ¿vale? Los ETF apalancados son la salsa picante. Unas gotitas le dan alegría y le dan sabor. Es decir, le dan rentabilidad extra a tu inversión. Pero ¿qué pasa si le echas el bote entero de salsa? El plato es incomible. O lo que es lo mismo, en inversión te arruinas. Como ya sabéis, yo os he estado hablando en vídeos anteriores de la estrategia que se llama núcleo satélite, ¿no? El núcleo serían fondos indexados normales, aburridos y seguros, SP500, MSCI World, etc. Esto es lo que podemos decir que paga tu jubilación. Y el satélite pueden ser muchísimas cosas. Pueden ser acciones, fondos activos de emergentes o de small caps. En el último vídeo hablamos de poner en el satélite un fondo activo sobre India, un fondo sobre tecnología y uno de small caps. Es una estrategia, hay muchas posibles, ¿vale? Hay mucha variedad aquí. Pero en este apartado, en el satélite, también podrías meter el TQQQ o el UPRO. Si el mercado sube, ese 10% pues se te puede convertir en un 30% y tirar del carro de toda tu cartera. Si el mercado se hunde y ese 10% se va a cero, bueno, solamente has perdido el 10% de tu dinero, no tu futuro financiero. Pero cuidado, esto hay que saber usarlo, ¿vale? Esto es para gente que sabe invertir de esta manera. Mi opinión, sinceramente, este tipo de productos a mí no me gusta nada. Y yo no suelo usarlo, casi nunca. Y tampoco, por supuesto, lo suelo recomendar. Aquí os estoy hablando de ellos porque creo que es algo que conviene saber, es culturilla financiera al fin y al cabo. Y también, y muy especialmente, os hablo de esto para que no caigáis en la tentación de comprarlo para el largo plazo. Porque eso es ruina garantizada, ¿vale? Y quiero hacer también una advertencia final. Porque la matemática es muy fácil. Lo difícil es la psicología. Te voy a decir lo que posiblemente va a pasar. Vas a comprar. El fondo va a subir un 20% en un mes. Te vas a sentir el rey del mundo. Y vas a pensar, ¿por qué narices tengo el 90% en fondos aburridos? Debería meterlo todo aquí que me está dando mucho más. Y justo ahí, zasca. El mercado corrige un 10%, tu fondo apalancado cae un 10%, en 2-3 días el miedo te puede paralizar, puedes vender en el peor momento y puedes perder muchísimo dinero. Así que repito, para la inmensa mayoría de las personas este tipo de productos no es el adecuado, porque los ETF apalancados son como la energía nuclear, ¿vale? Pueden o bien dar luz a toda una ciudad o pueden destruirla, depende de cómo se manejen. Así que hacemos un resumen rapidísimo, ¿vale? Estos ETFs son para plazos cortos o tendencias muy definidas. Estos ETFs sufren con la volatilidad y con los tipos de interés altos. Mi consejo para la mayoría de vosotros es que no lo toquéis ni con un palo. Pero si aún así queréis usarlo, cosa que repito, no recomiendo, no aconsejo para nada, nunca, nunca, jamás pongas todo tu dinero o una parte importante de ello aquí. Tienes que poner una parte pequeñísima, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo y te ha parecido que es interesante, dale un buen like y suscríbete. Coméntame si sabías todo esto que he hablado hoy aquí de los ETFs apalancados o si tienes alguno en cartera. Me gusta mucho leer, ¿vale? Soy Rafa, esto es Domina la Inversión, así que nos vemos en el próximo vídeo donde seguiremos dominando la inversión.